Hola, ¿qué tal? Pertenezco a uno de los cárteles de Sinaloa. Durante años hemos luchado por mantener el control de esta tierra. Nos enfrentamos a rivales y a las fuerzas del gobierno. Pero lo que ocurrió hace unos días fue algo que nunca antes habíamos experimentado. Esa noche estábamos reunidos en nuestro cuartel, planeando una nueva estrategia para expandir nuestro territorio, cuando los disparos comenzaron a retumbar en las calles. Salimos a ver qué estaba pasando y nos encontramos con una escena dantesca. Grupos rivales del crimen organizado se enfrentaban en una batalla campal. Utilizaron armas de alto calibre y lanzaban granadas. Las calles se llenaron de humo y fuego, mientras los gritos de los heridos y moribundos se mezclaban con el estruendo de las detonaciones. Pero, ¿saben? Eso no fue lo peor. Cuando creíamos que la situación no podía empeorar, vimos algo que heló nuestra sangre. Entre la multitud, podríamos jurar que vimos un tipo de criaturas que no eran humanas. No sé cómo describirlas. Eran seres de aspecto demoníaco. Tenían los ojos rojos brillantes y afilados colmillos. Estas bestias se lanzaban sobre los combatientes despedazándolos con sus garras y dientes. Algunos de nuestros hombres intentaron enfrentarlas, pero sus balas parecían no tener efecto alguno. Era como si esas cosas fueran inmunes a las armas de fuego. Nosotros, aterrados, nos vimos en la obligación a huir y nos refugiamos en nuestra base. Pero incluso allí nos estaban acechando, pues buscaban entrar y acabar con nosotros. Tuvimos que reforzar la seguridad y mantener a nuestros hombres en alerta constante. Como podrán imaginar, durante los días la ciudad se ha convertido en un infierno. Los enfrentamientos entre cárteles y las apariciones de estas bestias siembran el caos y el terror entre la población. Culiacán se transformó en un campo de batalla, donde la guerra y lo paranormal se entrelazan de una manera aterradora. Nosotros intentamos comunicarnos con nuestros contactos en el gobierno, pero nadie parecía saber qué estaba pasando. Incluso los militares y la policía se mostraban impotentes ante la amenaza de esas criaturas. Fue entonces cuando comprendimos que nos enfrentábamos a algo más allá de nuestro control, algo que iba más allá de la simple lucha por el poder y el narco, algo que parecía tener su origen en las fuerzas oscuras que han acechado Sinaloa desde tiempos inmemoriales. Desesperados buscamos la ayuda de brujos y chamanes, y ellos nos dicen que esto es una consecuencia de nuestros actos, pues el haber hecho unos pactos con el diablo tiempo atrás y el haber utilizado algo de brujería es la consecuencia de lo que ha hecho esto. Honestamente, ahora nos encontramos atrapados en una lucha sin cuartel, no solo contra nuestros rivales, sino que además también contra fuerzas sobrenaturales que parecen dispuestas a arrasar con todo a su paso. Hemos tenido que replantearnos nuestras estrategias y alianzas, buscando formas de apaciguar a esos demonios que nos acechan. Nuestro estado se está convirtiendo en un campo de batalla, y nosotros nos hemos visto arrastrados a esta guerra que parece no tener fin. Cada día luchamos por sobrevivir. Oramos para que algún día podamos recuperar el control de esta tierra. Porque si algo hemos aprendido, es que en Sinaloa, los verdaderos demonios no son solo los que vemos, sino también aquellos que se esconden en las sombras, aguardando el momento adecuado para reclamar lo que les pertenece. Jamás imaginé que mi existencia tomaría este rumbo tortuoso. Mi nombre es Juan, y durante años me vi irremediablemente envuelto en las oscuras entrañas del crimen organizado, algo de lo que ahora me arrepiento profundamente. Sin embargo, en aquel entonces, las apremiantes circunstancias me llevaron a tomar decisiones que hoy definitivamente lamento con cada fibra de mi ser.
Todo comenzó hace 15 años, cuando era un hombre de familia, con una esposa y 2 hijos pequeños a los que debía mantener. Trabajaba arduamente en una fábrica, pero los ingresos apenas alcanzaban para cubrir los gastos básicos del hogar. Fue entonces cuando un supuesto amigo me ofreció la oportunidad de ganar dinero rápido y fácil. Al principio me negué, pues intuía que algo no andaba bien, pero la desesperación por mejorar la situación de mi familia pudo más que mis principios. Acepté el trabajo que consistía en transportar misteriosos paquetes de un lugar a otro. No me hicieron preguntas, y el pago era bastante generoso, así que no indagué más. Poco a poco fui adentrándome en un mundo ilícito sin darme cuenta realmente de la magnitud de mis actos. Empecé a relacionarme con personas de dudosa reputación, a las que preferiría mantener alejadas de mi círculo más cercano. Con el paso del tiempo, me di cuenta horrorizado de que no estaba transportando simples mercancías, sino cosas ilegales. Me sentí irremediablemente atrapado, pues ya me habían involucrado demasiado en sus turbios negocios y no podía salirme de esa espiral corrupción. Los jefes me advirtieron que no hiciera preguntas y que simplemente siguiera órdenes. De lo contrario, mi familia pagaría las consecuencias con su propia vida. Así que aprendí a mantener la boca herméticamente cerrada, como si me hubieran cosido los labios. En ocasiones me tocaba escoltar a personas que parecían estar retenidas en contra de su voluntad. Nunca pude hacer nada al respecto, pues sabía que mi vida y la de mis seres queridos correrían un peligro mortal. Poco a poco fui ascendiendo en la jerarquía de esta organización. Empecé a tener más responsabilidades y a conocer a personas influyentes y poderosas dentro del crimen organizado. Fue así que me di cuenta con profundo estupor de que la línea que separaba el mundo criminal de las propias instituciones se iba desdibujando cada vez más. Muchos políticos, empresarios y hasta miembros de la iglesia estaban irremediablemente involucrados en estos negocios turbios y llenos de sombras. Pasaron los años y me fui hundiendo cada vez más en ese abismo de oscuridad. Hubo momentos en los que pensé en escapar, pero el miedo paralizante a las nefastas consecuencias me detenía. Sabía que si intentaba salirme de esa espiral de maldad, mi familia y yo seríamos eliminados sin dudarlo. Finalmente, hace aproximadamente 6 años logré alejarme de todo este mundo. No fue tarea fácil. Tuve que ocultarme y mantenerme en las sombras por un largo tiempo, cambiando constantemente de lugar de residencia. Incluso llegué a pensar que nunca lograría librarme de esa vida llena de peligros y atrocidades. Pero la determinación inquebrantable de volver a estar junto a mi esposa e hijos y de ofrecerles un futuro mejor, lejos de esa oscuridad, me dio las fuerzas necesarias para perseverar y no rendirme. Tuve que renunciar a todo lo material que había acumulado a lo largo de los años, pero eso no me importaba en lo más mínimo. Lo único que deseaba era recuperar mi propia libertad y mi anhelada tranquilidad. Como uno de los líderes del cártel, puedo decir que lo que vivimos hace unos días en Culiacán es una de las situaciones más complicadas que hemos enfrentado. No es la primera vez que nos vemos envueltos en enfrentamientos con grupos rivales, pero esta vez es diferente. Si quieren saber, todo comenzó con una serie de balaceras y ataques coordinados entre las diferentes facciones del crimen organizado que se disputan el control de la región. Nosotros nos vimos obligados a responder con toda nuestra fuerza para defender nuestro territorio. Las calles de Culiacán se están convirtiendo en un verdadero campo de batalla. Los disparos, las explosiones y los gritos de heridos crean un caos indescriptible. Nosotros tuvimos que movilizar a nuestros hombres armados para contener el avance de nuestros enemigos.
quienes también habían desplegado a sus propias fuerzas. Pero no solo tuvimos que enfrentarnos a ellos, también a las autoridades. El gobierno envió tropas y policías para intentar restablecer el orden, pero su presencia solo agravó aún más la situación. Hubo enfrentamientos violentos entre nuestros hombres y los cuerpos de seguridad. En medio de todo este caos, la población civil se vio atrapada en una lluvia de balas. Existen reportes de civiles heridos, de vehículos incendiados y de negocios saqueados. Culiacán se está convirtiendo en una zona de guerra, donde nadie está a salvo. Nosotros, como líderes del cartel, tuvimos que tomar medidas drásticas para intentar contener la situación. Reforzamos la seguridad de nuestras bases y nos aseguramos de que nuestros hombres estuvieran bien armados y preparados para cualquier eventualidad. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, todo continúa sin control. Los enfrentamientos se extendieron por varios días, dejando un saldo de al menos 8 personas sin vida, entre ellas un militar. Esto es una situación desesperante, en la que nos vemos obligados a negociar con las autoridades para intentar restablecer la calma. Tuvimos que hacer concesiones y llegar a acuerdos, algo que no nos gusta hacer, pero que en ese momento era necesario para evitar que la situación se saliera aún más de control. Ahora, mientras intento procesar todo lo ocurrido, me doy cuenta de que esto no es más que una muestra de la cruda realidad que vivimos en el estado de Sinaloa. Nuestra guerra por el control del narcotráfico ha convertido a esta tierra en un infierno, donde la violencia y la muerte son pan de cada día. ¿Y saben qué es lo peor? Que no veo una solución a corto plazo. Mientras exista una demanda de drogas en el mundo, los cárteles seguiremos luchando por mantener nuestro dominio sobre esta región. Pareciera una batalla sin fin, donde la población civil siempre termina siendo la más afectada. Sé que muchos me juzgarán por mis acciones, pero la realidad es que en este mundo no hay un espacio para la compasión. Somos hombres de negocio y nuestro negocio es la droga. Y para protegerlo, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso si eso implica derramar sangre inocente. Tal vez algún día, cuando ya no quede nada por lo que luchar, esta pesadilla termine. Pero por ahora, el estado sigue siendo un campo de batalla, donde los demonios del narcotráfico nos estamos enfrentando sin piedad, sin importar el costo. Esto que sucede en Culiacán es algo que no voy a poder olvidar tan fácil. Cierro los ojos y puedo escuchar los estruendosos disparos y el rugir de los motores y gritos de la calle que retumbaban. Esto está siendo una experiencia que marcará mi vida para siempre. Cuando recibimos la orden de desplegar tropas en la ciudad, sabíamos que nos enfrentaríamos a una situación complicada. Sinaloa es conocido por ser uno de los epicentros de la violencia relacionada con el narcotráfico, pero nada nos preparó para lo que viviríamos esa noche. Nosotros avanzamos con cautela por las calles, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Podíamos ver los destrozos causados por los enfrentamientos, vehículos incendiados, comercios saqueados y vidrios rotos por todas partes. Era como si hubiéramos entrado en una zona de guerra. De pronto los disparos comenzaron a estallar a nuestro alrededor. Provenían de todas direcciones y parecían provenir de grupos rivales del crimen organizado que se disputaban el control de la ciudad. Nuestros hombres respondieron con firmeza, tratando de contener el avance de los delincuentes. Pero lo que más me aterrorizó fue ver cómo algunos civiles quedaban atrapados en medio del fuego cruzado. Intentamos protegerlos, pero era una tarea casi imposible. La violencia parecía no tener fin, y nosotros nos sentíamos impotentes ante la magnitud de la situación. Mientras avanzábamos, nos topamos con una escena que me heló la sangre.
Un grupo de hombres armados vestidos con ropas oscuras y con el rostro cubierto. Se movían con una agilidad que parecía sobrenatural. Estaban disparando a diestra y siniestra, sin importarles herir a inocentes. Tratamos de enfrentarlos, pero nuestras balas parecían rebotar en sus cuerpos. Era como si fueran inmunes a las armas de fuego. Aterrado, me vi obligado a retroceder y buscar refugio, mientras esas criaturas seguían sembrando el caos y la destrucción. Durante horas, la batalla se prolongó sin tregua. Nuestros hombres luchaban con valentía, pero era evidente que estábamos superándose en número y en armamento. Los delincuentes parecían tener una ventaja que iba más allá de lo humano. Finalmente, cuando pensábamos que todo estaba perdido, recibimos la orden de retirarnos. Salimos de Culiacán con el corazón encogido, conscientes de que habíamos fallado en nuestra misión de restablecer el orden y la paz. Ahora, mientras intento procesar todo lo que vivimos hace unos días, me doy cuenta de que Sinaloa esconde secretos oscuros que van más allá de la simple violencia del narcotráfico. Esas criaturas que nos enfrentaron parecían tener un poder y una fuerza que desafiaba toda lógica. Y mientras todo eso sucede, yo me sigo preguntando si acaso los cárteles han hecho un pacto con fuerzas infernales para mantener su dominio. Esta pregunta me atormenta bastante y me hace temer por el futuro de Sinaloa. Porque si algo he aprendido, es que en esta guerra contra el crimen organizado, no solo enfrentamos a hombres armados, sino también a fuerzas oscuras que parecen estar arraigadas en el corazón mismo. Y mientras no logremos entender y combatir esa amenaza, todo seguirá siendo en vano y estaremos viviendo un infierno. Hola, no daré mi nombre por seguridad. Soy un simple reportero. Fui enviado a cubrir los disturbios que habían estallado en la región. Cuando llegué a Culiacán, la capital del estado, todo parecía tranquilo a simple vista, pero esa calma era solo la antesala de una verdadera pesadilla. Recuerdo que me hospedé en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de la calle. Al principio pensé que se trataba de alguna pelea callejera, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho peor. Los disparos comenzaron a retumbar en la oscuridad, seguidos de gritos desgarradores. Miré por la ventana y vi cómo un grupo de hombres armados irrumpía en las calles, disparando por todos lados. Algunas de las balas impactaron contra los edificios, provocando que los cristales se hicieran añicos. Aterrado, me escondí debajo de la cama, rogando porque aquella pesadilla terminara pronto, pero los minutos se convirtieron en horas y los disparos no cesaban. Podía oír el rugir de los motores de las camionetas blindadas y el crujir de los neumáticos al frenar bruscamente. Finalmente, el silencio volvió a reinar. Salí de mi escondite temblando de miedo y me asomé a la ventana. Lo que vi me heló la sangre. Las calles estaban llenas de vehículos quemados y cuerpos tendidos en el suelo. Era una escena horrible, digna de la mismísima boca del infierno. Decidí salir a investigar lo ocurrido. A pesar del peligro que ello conllevaba, necesitaba entender qué había pasado y cómo había llegado a esa situación. Mientras caminaba por las calles desiertas, pude ver los destrozos causados por los enfrentamientos. Algunos comercios habían sido saqueados y las ventanas de los edificios estaban rotas. Llegué a una de las avenidas principales, donde se concentraba la mayor parte de la actividad. Allí pude ver a algunos soldados patrullando la zona, con sus armas en alto y rostros serios. Me acerqué a uno de ellos y le pregunté que qué había ocurrido. Él me dijo: enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Me respondió lacónicamente: todo parece que se disputan el control de la zona. Asentí tratando de asimilar la gravedad de la situación.
Sabía que Sinaloa era uno de los estados más peligrosos de México, pero nunca imaginé que la violencia llegaría a tal extremo. Mientras me alejaba del soldado, escuché un ruido a mis espaldas. Me giré rápidamente solo para encontrarme con un grupo de hombres armados que se acercaban a mí a toda velocidad. Sin pensarlo 2 veces eché a correr, buscando un lugar donde esconderme. Corrí por calles y callejones, tratando de perder a mis perseguidores. Finalmente, llegué a una zona más tranquila, donde me refugié en un pequeño local que parecía estar cerrado. Me escondí detrás de unas cajas tratando de controlar mi agitada respiración. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a salir de mi escondite. Cuando lo hice, me encontré con una escena aún más aterradora. Las calles estaban desiertas, salvo por algunos cuerpos en el suelo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crujir de los cristales rotos bajo mis pies. Decidí regresar al hotel, pero al llegar me encontré con que este también había sido atacado. Las puertas estaban destrozadas y el interior estaba en ruinas. Desesperado busqué una salida alternativa, pero todas las vías de escape parecían estar bloqueadas. Fue entonces cuando lo vi, una figura alta y siniestra envuelta en una nube de humo. Se acercaba a mí a paso lento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi corazón comenzó a latir a toda velocidad. La criatura se detuvo frente a mí y pude ver con horror que se trataba de un ser de otro mundo, con unos ojos brillantes y una boca llena de afilados dientes. Yo retrocedí aterrado, pero la criatura se abalanzó sobre mí, emitiendo un alarido que me heló la sangre. Logré esquivar su ataque y eché a correr, pero la criatura me perseguía implacablemente. Corrí por las calles desiertas, tropezando con los escombros y esquivando los disparos que aún se escuchaban a lo lejos. Finalmente, llegué a una zona más transitada, donde pude perder a la criatura entre la multitud. Me refugié en un pequeño callejón, tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando escuché unas voces familiares. Me asomé con cautela y vi un grupo de personas que parecían estar buscando a alguien. Al acercarme reconocí a mis colegas, que también habían sido enviados a cubrir los disturbios. Me reuní con ellos sintiéndome aliviado de no estar solo en esa pesadilla. Juntos decidimos buscar una forma de salir de la ciudad. Nos adentramos en las calles evitando los grupos armados y las criaturas sobrenaturales que parecían acechar en cada esquina. Mientras caminábamos, pude ver cómo la violencia y el caos se apoderaban de Culiacán. Las calles estaban llenas de vehículos quemados, casas y comercios saqueados y cuerpos esparcidos por todas partes. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba ocurriendo no era simplemente un enfrentamiento entre bandas criminales. Algo mucho más siniestro se escondía detrás de todo esto. Finalmente logramos llegar a las afueras de la ciudad, donde nos encontramos con un grupo de soldados que nos ayudaron a salir de la zona de conflicto. Mientras nos alejábamos, pude ver cómo Culiacán se consumía en un infierno de fuego. Una vez a salvo, traté de procesar todo lo que había vivido. ¿Qué había sido esa criatura que me había perseguido? ¿Acaso todo esto era obra de fuerzas sobrenaturales? Hasta este día he tratado de investigar más sobre lo que ocurrió esa noche en Sinaloa. He hablado con testigos, leído informes y documentos, pero aún no logro entender del todo la magnitud de lo que está pasando. Una cosa es segura: Sinaloa esconde secretos oscuros, y hay demonios que acechan en las sombras y que están dispuestos a todo por mantener su control sobre la región. Y yo, como reportero, me he convertido en un testigo de esa terrible realidad. Hola, ¿qué tal? Soy del estado de Veracruz, y no precisamente de Catemaco, pero aún así es bien sabido que por aquí se realizan muchos trabajos de brujería. Lo más aterrador son los trabajos de magia negra, donde te secas como si fueras una planta.
Yo creo que la brujería solo existía en las películas, pero jamás imaginé que fuera tan real y que estuviera tan cerca de mí. La siguiente historia que tengo y que quiero compartirles está relacionada con ella, y como por culpa de esta práctica se me fue secando mi pierna como si fuera una planta, pero de una manera impresionante. Al día de hoy le tengo mucho respeto al tema del trabajo de brujería, especialmente por todo lo que me pasó. Pero bueno, mi historia comienza a finales del año 2021, cuando conocí a María, la que fue mi mujer. Primero entablamos una relación a distancia por redes sociales, la cual fue bastante placentera y muy bonita. Al principio, ella me hablaba de que sus padres se dedicaban a la botánica, por ejemplo, a curar con plantas y cosas medicinales. Como somos gente de campo en el estado de Veracruz, pues en ese momento no se me hizo raro, pero lamentablemente me estaban engañando. Conforme pasó el tiempo, esta relación creció, al grado que en una ocasión nos citamos para conocernos en persona. Ella era una mujer de 19 años de edad y yo un hombre de 20 años. Ambos éramos solteros y estábamos terminando la carrera universitaria. Cuando la vi por primera vez me pareció una persona normal, una que hablaba de negocios y que además comentó que tenía muchas ganas de poner una empresa y de tener mucho dinero para viajar a los Estados Unidos. Por mi parte, yo le comentaba que quería poner una empresa de seguridad para pozos petroleros o plataformas de pozos en Pemex, así como los que hay en Veracruz. Pero bueno, después de tomarnos un café y despedirnos, nos quedamos de ver nuevamente. En ese lapso yo fui al baño y dejé mi taza de café sin terminar. Recuerdo que me paré y le dije que no me tardaba. Cuando regresé le di el último sorbo a mi taza. Pero ¿qué creen? Que el café me supo extraño. Sabía un poco más amargo de lo normal. Y la verdad no me gustó casi nada. Desde que me despedí de ella sentí mucha ansiedad y ganas de volverla a ver. Era extraño porque jamás me enamoraba de una persona a primera vista. Pero ella me fascinó. Me encantó demasiado. De hecho, me enloqueció. Me gustaba todo de ella. Les cuento que al llegar a mi casa le volví a marcar para ver si estaba bien. Se los juro por Dios, cada 10 minutos yo le escribía. Chateábamos bastante. Era como una obsesión de querer saber de ella, al grado que al siguiente día yo ya me sentía muy enamorado de ella. Y al tercer día ya le había pedido matrimonio, sin conocerla muy bien. Recuerdo que le pedí y le rogué que nos volviéramos a ver. Y eso fue a los 15 días. Cuando la miré, ella me dijo que no podía vivir sin mí. También me dijo que soñaba que quería estar a mi lado, que quería tener hijos conmigo, que deberíamos de formar un matrimonio y en pocas palabras, dijo todo lo que yo quería hacer. Como les dije, coincidíamos en lo mismo, así que ambos hablamos con nuestros padres. Por parte de ella aceptaron gustosos, pero en mi casa dieron el grito en el cielo, porque aún no terminaba mi carrera universitaria y ya me iba a juntar con una mujer a la cual tenía como una semana que había conocido. Mi padre me dijo que si ponía un pie fuera de la casa que me olvidara de ellos. Mi madre lo apoyó diciéndole que efectivamente habían gastado mucho dinero, que habían hecho muchos sacrificios y que todo era por mi educación, como para que yo los botara de la noche a la mañana. Por mi parte, pensé que eran demasiados egoístas y con esto bastó para que no me importaran sus amenazas o las cosas que me estaban diciendo en ese tiempo. Así que furioso tomé mi mochila y me marché de la casa para jamás volver. Creo que fue el peor error de mi vida. Más bien dicho, fue la peor tontería que hice en mi juventud, la
cual casi me cuesta la vida. Pero bueno, cuando llegué a Mizatlán, Veracruz, ya me estaba esperando mi futura esposa con su madre. Al verla sentí una sensación extraña de pesadez, al grado que no podía mantenerme en la mirada. Cada que yo la quería ver a los ojos, estos se me cerraban. Eran como si algo me decía que no volteara a verla. Creí que era el cansancio o la emoción, esto por formar un hogar, pero pues no era así. Resulta que apenas estaba descubriendo lo aterrador que me estaba esperando. Más bien dicho, era mi destino final. Ella vivía en un pueblito del cual debo omitir totalmente su nombre, y más porque es un lugar con demasiada brujería y cosas crueles, un lugar donde se realizan aquelarres. De hecho, es uno de los pueblos después de Catemaco más visitado por infinidad de personas de todo el país, las cuales llegan a este lugar porque aquí se maneja la magia negra, la brujería con nigromancia, las artes oscuras, los trabajos de invocación y ofrecimiento al demonio. En un principio yo no sabía nada de eso. Para mí todo era normal, pues me pintaban las cosas muy bien. Los primeros días incluso ocultaron sus prácticas, y en ese momento yo ni siquiera estaba relacionado con nada. No sabía lo que pasaba en esa casa. Les cuento que la primera semana de estar allí algo raro me pasó. Resulta que tanto la mamá como la hija me ordenaban para hacer las cosas en contra de mi voluntad. No sé por qué, pero yo obedecía, como si fuera un esclavo, cosa que nunca había hecho, y curiosamente una voz dentro de mi cabeza me decía que debía de hacerles caso, ya que todo era por mi bien, porque de lo contrario habrían consecuencias. Desde que llegué a ese pueblo noté que mi futura esposa no tenía hermanos ni padre, tampoco abuelo ni cuñados. En pocas palabras, la mayoría de la gente que vivían allí eran mujeres, y casi todas de la tercera edad. Solo mi esposa y su madre eran las más jóvenes. Le pregunté que cuál negocio pensaba poner en ese pueblo, si no estaba urbanizado, si no tenía luz eléctrica, si ni siquiera había internet, es más, ni siquiera había teléfono, y eso que estábamos en pleno siglo XXI. Algo que me sorprendió mucho, pero bueno, también noté que ella mintió porque no iba a la escuela, y tenía la secundaria trunca. Estaba tan enamorado que no pensé que ella me mentía. Es más, ni le di importancia, porque al principio me trató con mucho amor. Me abrazaba, me decía que me quería, me besaba y después de que llegué a ese pueblo, ya solamente me daba órdenes. Me debía de levantar temprano para ir al cerro a buscar ciertas hierbas, cosa que yo no hacía porque del pueblo de donde yo vengo estaba más urbanizado y no se conocían esas extrañas cosas. Les cuento que en una ocasión vino gente del estado de Sinaloa y le pidieron a su madre, además de ella, que por favor realizara un trabajo muy fuerte de brujería y cosas que ya sabían. Esa vez escuché cuando le dijeron que por el dinero no se preocuparan, que ellos tenían para comprar el pueblo completo, pero que eso sí, si se llegaba a fallar, no quedaría ni una sola persona, y eso también me incluía a mí. No les voy a mentir, pero esa amenaza, o lo que dijo aquel hombre, me dio un poco de miedo. El estado de Veracruz efectivamente está conformado en su mayoría por gente que es campesina, pero también hay muchas personas que se dedican a la mafia, al narcotráfico, al sicariato y a todas esas cosas ilícitas. Y creo yo que ellos se dedicaban a todo eso. Mi mujer molesta me mandó a traer todo lo que pidieron en ese momento. Y me dijeron que me esperarían a que yo llegara, que era el momento de que yo trabajara, porque no querían mantener a un huevón. Y lamentablemente de eso no me bajaban. Y efectivamente yo no tenía trabajo. Trabajaba y no era porque no quisiera. Más bien era porque ellas no me dejaban salir de esa comunidad, ni para regresarme a mi casa por mis documentos.
para buscar un buen trabajo. Pero bueno, curiosamente ellas me querían allí porque yo era su mandadero. Y en ese momento estaba a punto de descubrir por qué motivo mi suegra le dijo a mi mujer que más le valía que hiciera bien las cosas, porque de lo contrario habrían consecuencias, y eso sí no me iría nada bien. Por mi parte no entendí ese tipo de amenaza, pero al ver a la gente con la que se juntaban y que estaba armada, comprendí que también ellas no hacían cosas buenas. El chiste fue que me mandaron a que fuera a la casa de una vecina, una que vivía como a 40 minutos de allí, que según ella me iba a entregar un costal con algo pesado, algo de aproximadamente 5 kilogramos, solo que por mi bien no debía de abrirlo, eso sí que no fuera tan curioso, y después de allí debía ir al cementerio del rancho, donde un señor iba a entregar unas cosas, y por último debía de acudir a un local a donde vendían hierbas, las cuales no se consiguen tan fácilmente. Debía de traer todo eso en poco tiempo. No me debía de tardar más de la cuenta porque si no, el cliente que acababa de llegar acabaría con nuestras vidas. Me dio un poco de miedo pero también curiosidad, y al final de cuentas accedí pero no de buena manera. Recuerdo que primero llegué con la comadre, la cual me dio un costal con algo pesado, algo que como me dijeron no debía de abrir. Solo me lo eché a la espalda y los huesos de ese animal, porque creí que eso era, me estaban lastimando la espalda. Eso se sentía tibio y efectivamente pesaba entre 4 y 5 kilos y era como del tamaño de aproximadamente 60 centímetros. La mujer que me lo dio, al verme se puso nerviosa y me dijo que no lo abriera por nada en el mundo, porque de lo contrario, mi suegra y su hija vendrían a lastimarla, como era su costumbre. Esas palabras me sorprendieron porque esta mujer las tenía mucho miedo. Pero bueno, obedecí y no la abrí. Después acudí con Jacinto, el señor sepultero del pueblo, y este me entregó una bolsa. Pensé que eran piedras porque pesaban un poco, y estas chocaron entre sí. Con un poco de miedo descubrí que eran huesos de difunto. Madre mía, ya me estaba dando bastante miedo todo esto. ¿Pero qué rayos estaba pasando?, me pregunté. Por último acudí a un lugar a donde vendían plantas y hierbas. Era un lugar muy extraño. Ese lugar apestaba como si alguien hubiera fallecido, y la señora que me dio esas cosas era horrible. Era demasiado fea y también apestaba como a carne podrida. Esta me miró con sus ojos de desprecio, porque yo no era del rancho, pero de igual forma me dijo que no abriera lo que yo llevaba, si no me quería meter en problemas. Volví a caminar de regreso para la casa. Todo lo que llevaba pesaba mucho. En mi curiosidad empecé a destapar la primer bolsa, y antes de llegar a la casa descubrí lo que traía en el costal. No era un animal, más bien era el cuerpo de un inocente. Yo me caí de espaldas con el costal encima. Ese pobre alma tendría apenas algunas horas de haber perdido la vida. Pero ¿para qué rayos la suegra me estaba pidiendo esto? Allí comprobé que efectivamente ellas dos se dedicaban a la brujería, y que con solo eso ayudaban a los narcos. Al principio del relato les conté que yo no creía en la curandería, en la magia negra o en la brujería. Yo solo pensaba que existían en los cuentos o novelas y películas. Pero aquí se comprobaba que era realidad. Ya ni quise abrir las siguientes bolsas. Le pedí perdón a Dios y al recién fallecido que llevaba en el costal, y me lo volví a echar a la espalda. Tomé todo lo que traía y seguí caminando para poder llegar a la casa. Ya me estaban esperando la suegra y mi mujer. Por cierto, estaban muy molestas porque me había tardado 5 minutos de más. De hecho, decían que les estaba quitando su tiempo. Yo creo que la suegra pensó que los había abandonado y que había corrido con las autoridades para denunciarlas. Creo que no lo hice en primera porque no tenía dinero para salir de allí,
y segunda porque pues ya estaba involucrado en todo esto, y si yo llegaba y me presentaba en un ministerio público, así con los costales, pues de seguro me iba a la cárcel. En mi cabeza tenía mil cosas. De hecho, no creía que mi esposa fuera capaz de esto. Hasta pensé que estaba amenazada por mi suegra, pero al final de cuentas fue al revés. Mi esposa era la bruja curandera del pueblo, la bruja de los narcos, la cual tenía un negro y oscuro secreto el cual nunca me había compartido, ya que solamente me utilizaba para ayudarle en sus artes oscuras. Esa vez al llegar a la casa el traficante ya estaba bastante molesto y a punto de sacar su arma cuando me vieron llegar. Él se calmó un poco. Después de que lo tranquilizó mi mujer, me pidieron los ingredientes que me mandaron a traer. De inmediato los colocaron sobre una mesa. Después me pidieron que me saliera, que yo no debía de estar allí presente, y así lo hice. Para eso me quedé atrás de la casa, que por cierto estaba fabricada de tablas de madera. Solo escuché cómo dijeron que iban a hacer una brujería para acabar con unas personas en el mismo estado de Sinaloa. Personas que le estorbaban a este hombre que había llegado. Al parecer esa familia les había robado una carga y una fuerte cantidad de dinero. No creía lo que mis oídos escuchaban, pero cuando una vez más le preguntó la María que si estaban decididos a realizar ese trabajo, que lo pensaran muy bien porque no les saldría nada barato, que era uno de los trabajos más caros, porque en verdad era muy cruel, el cual hacía que se les secara la gente, provocaba que les cayera el cabello, que se les salieran los ojos y por último les arrancara la lengua. Este señor dijo que no importaba, ya que les habían quitado mucho dinero y no eran miles, más bien eran millones de pesos, una gran cantidad como para comprar el pueblo completo. En eso escuché que mi mujer les dijo que estaba bien, que ella igual no se atentaba el corazón con nadie, pero que eso sí le pagarían todo lo que ella pedía. Es más, ella cobraba por segundo. También escuché que por este trabajo comenzaría con 40,000 pesos. Después por cerrarlo serían otros 80,000 pesos. Al final de cuentas, para terminar con toda la familia, cobraría casi 1,000,000 de pesos. Yo estaba bastante impresionado por la plática. Este señor les dijo que no importaba, que hasta les daba el 50% más de lo que pedía. Para eso mandó a traer su carro y de allí bajaron un costal de dinero y se los entregó a mi suegra. Les dijo que les daba 72 horas para acabar con el trabajo y que tendría que funcionar porque de lo contrario, en ese lapso de tiempo vendría con toda su gente en el pueblo para quitarles la vida de inmediato. Yo estaba bastante asustado. No sabía en qué cosa me había metido. Yo venía a ser feliz y a formar un hogar, y ahora lo único que tendría sería una tumba en el cementerio del pueblo. Volví a escuchar cuando mi esposa le dijo que no serían 72 horas, que serían 48, lo equivalente a 2 días, y también le exclamó que dejara a su gente allí en el pueblo, mientras que él se regresara para su ciudad y que si fallaba el trabajo, que solamente le marcaran por teléfono para que les quitaran la vida. En ese momento quise salir corriendo de allí, pero pues no tenía ni a dónde ir y tampoco dinero para moverme. Mi muerte ya estaba programada por ese trabajo de brujería, porque sabía que no iba a resultar. No les puedo dar más detalles de lo que hicieron con el cuerpo que había llevado, pero sí les diré es que lo trabajaron durante 4 horas. Esa madrugada hicieron rituales, invocaciones, despertaron cosas y energías de la tierra, más bien del infierno, porque se escuchaban gritos, llantos y también como que rasguñaban la pared de la casa. Esta temblaba porque les recuerdo que era de madera, mientras que yo estaba afuera muriéndome de frío y de miedo. Esto lo hacían mientras que el narco no les dejaba de apuntar. Por mi parte, yo no me podía escapar porque este señor venía con 5 camionetas repletas de gente armada.
Antes del canto de los gallos, mi mujer le dijo que el trabajo ya estaba realizado, que se fuera para su casa ya que tendría buenas noticias. Es más, le dijo que solo le dejara la mitad del pago, que cuando estuviera allá y comprobara que ya estaba hecha su petición, que solamente les mandara el resto del dinero. El hombre salió muy contento y se marchó para Sinaloa. Les juro por Dios que fue el peor día de mi vida. Y esto porque estuvimos amenazados por esas personas, las cuales limpiaban sus armas esperando la llamada de su patrón. Antes de dejar este mundo, le pregunté a mi novia y a su madre que por qué hacían esas cosas, y lo que me dijeron, creo yo, fue algo cruel, algo que no me esperaba. Mi mujer me dijo que toda su vida fue muy pobre, que no sabía leer ni escribir y de hecho a su papá lo ultimaron, porque era un brujo curandero de los buenos. Lamentablemente la gente nunca quería pagar sus servicios, y para salir de la pobreza su familia no solamente se dedicó a curar gente y a quitar enfermedades o males, sino que se dedicaron a trabajar con enemigos y quitar rivales del camino, a cruzarles el fallecimiento en corto tiempo. De allí ganaron mucho dinero, pero falleció su padre y ahora ella tenía que sacar adelante la familia. Eso sí, casi no había hombres en ese pueblo, porque la mayoría fallecieron embrujados, y el resto se fueron corriendo a los Estados Unidos por temor a que les pasara la misma suerte. Después de que terminó de hacer el trabajo, metió la brujería en una bolsa negra y me ordenó ir a tirarla, pero muy lejos. La verdad, yo ni quería obedecer, porque al final de cuentas mi suerte ya estaba echada, y estos no dejarían testigos. De manera forzada, fui a recoger la brujería y los hombres del señor me negaron el ingreso, ya que pensaron que los quería madrugar, pero en ese momento mi mujer les dijo que debía de entrar para poder recoger los restos de la brujería para enterrarlos en el monte, o de lo contrario ese trabajo se saldría de control y dañaría a los presentes. Eso les dio mucho miedo y como no se quisieron arriesgar, ya no pusieron resistencia. Me dejaron entrar y honestamente ingresé de malas, pero de pronto mi vista se iluminó y algo en mi interior me ordenó agarrar un fajo de dinero que estaba a un lado de la brujería. Nadie me veía. De hecho, salí a tirar la brujería y pensaba ya no regresar. Caminé y caminé. Iba como 1 kilómetro de distancia cuando escuché una ráfaga de balas y gritos de agonía. Era como un valle, y todo se escuchaba muy bien en ese momento. Fue cuando temí por mi vida y corrí para salvarme como estaba asustado. No miré y rodeé por una barranca. En la caída la brujería de la bolsa que llevaba se abrió y me llenó mi cara de sangre. Por último me pegué con una piedra y me desmayé. Entre sueños escuché a unos hombres que me buscaban, supuestamente para no dejar testigos, y al no encontrarme por teléfono les dijeron a su patrón que el trabajo estaba hecho, que ya me habían quitado la vida, que yo era el último. Madre mía, me lastimé mi pierna porque me dolía horrores. Allí permanecí escondido por más de un día, y cuando sentí que ya no había peligro me arrastré para salir de allí. Horas después de caminar, una mujer que venía en un burro me vio herido y con algo de miedo me ayudó. Al llegar al pueblo más cercano, recordé que traía amarrado en mi cinturón el fajo de billetes, y al sentirlos con cuidado saqué uno de 500 y se lo di a la mujer, la cual se quedó muy agradecida. Traté de ocultar el resto para que nadie sospechara nada. Después de pagar un boleto de camión en más de 5 veces su precio, por fin llegué a mi pueblo. Lamentablemente no llegué solo porque algo más se pegó conmigo. Al verme herido, mi padre me llevó a un hospital. Allí me dijeron que perdería mi pierna porque estaba infectada. De hecho, tenía una extraña enfermedad, una que no tenía nombre o registro en estos tiempos modernos. Yo me asusté un poco y más porque yo veía con una herida causada por mi accidente, pero no tenía nada crónico. Al contrario, esto que traía era brujería. Mi pierna se secó en horas al grado que me quedé sin carne. Ya se me estaba viendo el hueso. Los dolores eran insoportables.
Era como si un parásito caminara a prisa y devorara mi piel. Mis padres se asustaron y me sacaron del hospital porque les dijeron los médicos que mejor me llevaran al Hospital General de la Ciudad de México, donde posiblemente quedaría paralítico. Sí me llevaron y sin conocer arribamos hacia la Merced. Allí una señora al verme me dijo que lo mío no era enfermedad, más bien que a mí se me había pegado lo malo, y que en vez de perder mi tiempo y mi vida, me fuera de inmediato al mercado de Sonora, el centro más grande de productos de curación y brujería, que era la casa de los curanderos del país. De hecho, en ese lugar había infinidad de santeros y muy buenos. Fue entonces que mis padres me llevaron y lo que me dijeron en un local fue cierto, y es algo que jamás olvido. Resulta que un tata o un brujo santero me dijo que mi peor error fue tomar dinero del pago de brujería. Pero bueno, ese trabajo consistía en secar a una familia en un corto tiempo para que perdieran la vida, y además mediante sufrimientos atroces. Pero pues esto se complicó porque me cayó la bolsa encima la que traía la brujería, así que ahora tenía unas cuantas horas para curarme o para pagar mi funeral. Mis padres por miedo aceptaron, pero cuando les dijo el hombre el costo del trabajo casi se van de espaldas. Resulta que todo esto sale en un total de 148,000 pesos mexicanos, exactamente el dinero que me sobró, aquel que le robé a los narcos. Total, yo para qué quería dinero. Dentro de una mochila saqué una bolsa con el dinero y le dije al brujo que era exactamente lo que traía, y ningún peso más de sobra. Recuerdo que comenzaron una tarde y me metieron a un cuarto en donde había huesos, cráneos, piedras, santos, imágenes religiosas, también de la Santa Muerte y animales. Estaba todo oscuro y escuché llantos, además de risas. No les voy a mentir, eran de esas brujas que me engañaron. No soporté más y casi desmayado. Por último, dice el brujo que quemó el dinero y que le pidió a sus santos por mi salud. Después me colocó la ceniza de los billetes en una pierna y me la cubrió con vendas. Antes del amanecer le dijo a mis padres que ya no era necesario que me llevaran a un hospital, porque ya todo estaba resuelto. Me llevaron al rancho de regreso y les dieron instrucciones de que me quitaran la venda a las 12:59 de la medianoche. Mis padres obedecieron y me quitaron las vendas, mientras yo sentía un dolor tremendo, pero para mi sorpresa, ya no se me veía el hueso. Mi piel parecía injertada. ¿Y qué creen? Al siguiente día de que llegamos, mi pierna ya estaba sanada. Ya no había señales de lo que me pasó y en menos de una semana volví a caminar, sin la necesidad de una silla de ruedas. Al día de hoy le doy gracias a Dios y a esa persona que me curó, la cual no cobró ni un solo centavo, porque efectivamente él quemó ese dinero maldito, el cual venía de la brujería, el cual me hizo tanto daño. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les pareció este relato? Quiero mandarle un saludo a todas las santeras que escuchen este canal. Si eres nuevo por aquí, agradezco que te suscribas, compartas, des like, comentes este video. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.